Si tú no le sirves al reino de los cielos, ya le estás sirviendo al reino de las tinieblas. Dios no nos puede dar algo que primero no veamos. La visión es una convicción en el corazón de algo que tú tienes que hacer y es la razón de levantarse cada mañana. Cuando la visión se fusiona a tu corazón, tú y la visión son uno. Tú hablas visión, tú sueñas visión, tú piensas visión y pasas de ser parte de una visión a ser tú la visión. Y ese año que nació usted, realmente están haciendo primero un propósito que sería entregar una visión para activar otras asignaciones. Claro. Entonces, si ese día usted no era nacido, realmente se eran detenido muchas cosas. Y quiero traer esto, apóstol, porque mucha gente, los propósitos mueren por malas decisiones o porque cree que no tiene un sentido en esta tierra. Y busqué esta foto. Y la busqué porque en ese momento realmente no un propósito, sino una visión los iba a cumplir. Andaba con unos amigos y mis amigos me abandonaron y me subí y me iba a lanzar. Y cuando me iba a lanzar eran como las 2 de la mañana del 25 de diciembre. Escuché una voz que dije al inicio del podcast. Me dijo, no lo hagas, yo tengo un propósito para ti. Hola, Dios les bendiga mucho. Bienvenidos a mi podcast El Corazón de Iván. Gracias a todos ustedes por estar siempre siguiendo cada capítulo. Estamos muy contentos de los comentarios y de todo el material que puedan ustedes utilizar a través de nuestras conversaciones. El Corazón de Iván es un tiempo de aprendizaje, de abrir el corazón, de expresar lo que creemos, sentimos, pensamos acerca de diferentes temas con invitados especiales. Que Dios tiene en mi corazón, sean amigos, discípulos, y sé que cada vez que hay un capítulo que se sube, recuerda todos los lunes a las 6 de la tarde, estamos subiendo un capítulo nuevo para que te sientes en familia. Tiene que ver con la empresa, tiene que ver con negocios, tiene que ver con el ministerio, con la familia, con el matrimonio, con la mente, con el corazón, con la unción, con todo lo que tiene que ver en la vida. Así que recuerda suscribirte a mi canal, @Iván Vindas, y también darle compartir para que muchos puedan también ser bendecidos. El día de hoy tengo dos invitados, bueno, el pastor Charlie, que ya es titular acá conmigo en Corazón de Iván, y el pastor Eduardo Ballestero, que es uno de nuestros pastores de sede acá en Costa Rica, la sede de Guadalupe, una ciudad acá en Costa Rica. Charlie, una vez más, bienvenido. Gracias, para mí un gusto, un privilegio estar acá conversando a corazón abierto, sin bosquejos, sin estructuras, sin estar en una plataforma, solamente disfrutando de experiencias que hemos tenido a través de todos estos años de servicio. Y siempre me llena de mucha alegría cuando escucho a alguien contarme algo que se habló en algún capítulo. Y nunca me imaginaría, porque a veces no es ni gente de la iglesia, es gente que ni siquiera va a la iglesia, pero que el podcast les llegó por alguna razón. Evidentemente sabemos que es Dios, pero que les llegó a bendecir, porque es una conversación abierta, cero religiosa, que bendice a todos los que la escuchan. Hay gente me ha dicho, he tenido que detener el podcast para empezar a escribir, para aplicar. Entonces, esa es como la satisfacción. Entonces, cada vez que estoy acá, como que pienso en toda la gente que está escuchándonos, que nos está viendo y que va a ser bendecida con lo que aquí conversamos. Pues precisamente ese sentir es la razón del podcast. Cuando Dios habló a mi corazón de hacer este proyecto, a pesar de las múltiples ocupaciones. Por ejemplo, en esta semana en que estamos grabando este podcast, todas las noches he tenido que predicar 1 o 2 veces en diferentes lugares, a empresarios, a iglesias, a mujeres, a los líderes. Y aún así, sacar el tiempo que me encanta. A mí me encanta hacer el podcast porque, como vos decís, son temas de corazón. A mí me dicen, ¿qué vamos a hablar? Ni yo sé, traigo un tema en mi corazón, pero ahí luego Dios
va sacando todo lo que hay en nuestro corazón y sé que a ustedes que están al otro lado siempre les va a bendecir y de todo corazón les digo, esto es para ustedes y por ustedes. Ese es el deseo nuestro, poderlos bendecir. Pastor Eduardo, bienvenido por primera vez. Siempre con Charlie pues vamos invitando a discípulos, a pastores amigos y qué bueno que estés aquí. ¿Cómo te sientes? Nervioso, pero súper contento, ¿verdad? Para mí esto es una bendición poder compartir con usted, apóstol, y con el pastor Charlie, por supuesto. He estado aquí en este lugar, ¿verdad? Compartiendo, hablando, y siempre se habla del reino, ¿verdad? Y siempre hay algo que usted nos imparte, ¿verdad? De la intimidad, pero ya hoy estar aquí, ¿verdad? Y saber que esto va a llegar a muchos más corazones, me gusta porque me siento como que no estoy siendo egoísta hoy, porque muchas veces es de lo que usted nos puede dar y mucha gente a veces ignora de las conversaciones que en la intimidad en su casa, pasan, y me alegra porque yo sé que lo que se está dando aquí están llegando a muchos corazones y van a ser transformados. Sí, eso es lo que me gusta también de que una conversación pueda hacerse pública y mucha gente bendecida. Eduardo, cuéntanos un poco cuánto tenés de llegar a la iglesia, cómo llegaste, un poquito tu historia, tu testimonio, ahí resumido, pero que la gente sepa de dónde viene Eduardo y por qué hoy es un pastor de Impact Global. Bueno, yo toda la vida viví en San Sebastián, ¿verdad? Una vida de drogas, pasado, pandillas, etcétera. Pero no quiero hablar mucho de eso para que el diablo no se lleve la gloria, Claro. sino de lo que Dios pudo haber ha hecho después de todo eso. Tal vez ahí vamos a enseñar una fotografía. Ahora sí, ahora se las paso. San Sebastián, un barrio... Los barrios del sur de la capital. De la capital de Costa Rica, que son un poco conflictivos. Todos los barrios del sur son conflictivos. Y yo nací en un lugar ahí, viví 27 años, viví yo con mi mamá. Con un pasado ahí medio oscuro y todo. Y cuando yo conozco a Jesús, son a las 3 de la mañana en un lugar, en un parque, que cada vez que paso ahí, yo veo como un memorial donde fue donde me pude topar a Jesús. Una gente me dice, usted estaba alucinando seguro, porque yo lo que cuento es que yo a las 3 de la mañana, consumiendo un estado muy, muy drogado, digamos, yo pude sentir a Dios donde me dijo, ya está aquí. Ya alguien te había hablado de Dios antes. Un proceso, ya me hablaban de Jesús, yo lo ignoraba, ¿verdad? Me acuerdo que como a los 5 años yo visitaba mucho Turrialba, allá donde es mi mamá, la familia mía, y siempre visitamos un señor que era ciego él, pero siempre pasaba viendo ese canal Enlace. Y él nos llamaba y nos sentaba, pero yo en mi ignorancia no sabía, y él me ponía a hacer la oración de fe. Wow. Y cuando pasan los años, yo digo, yo creo que yo fui impactado desde ese día. Claro. Luego otro día, como a los 9 años, hacían como un grupo de amistad ahí donde yo vivía, cerca donde la casa de mi mamá, y uno iba por las famosas empanadas a comer después del grupo, ¿verdad? Porque uno iba por la comida, pero detrás de la comida, detrás de una empanada, apóstol, y pasó Charlie, había un hombre de Dios, no sé quién es, no me acuerdo, pero también nos puso oraja, oró por nosotros. Y me acuerdo que yo creo que después de ahí mi vida fue marcada. Visité varios ministerios, empecé a conocer de Jesús, ¿verdad? Pero lo que realmente detonó el conocer a Jesús, yo había escuchado de Jesús, pero lo que detonó poder ver a Jesús fue cuando llegué ya a Impact. Yo llegué a finales del 2010, estamos allá atrás de la cárcel de mujeres, Ajá. ¿verdad? Y a lo que yo escucho usted hablando y las demás personas, fue un momento duro pero glorioso, ¿verdad? Ahí. Sí, estaba en ese momento la iglesia, estamos pasando un proceso yo llegué, de transformación. Apóstol, y cuando yo llegué ahí, yo dije, ¿qué es esto? Yo nunca había visto esto, desde la alabanza, la oración, la gente como danzaba, y luego ya cuando salió usted en la predicación, o sea, detonó algo, y yo dije, yo me quedo aquí. Me acuerdo una parte ahí muy, muy, muy particular, fue que a finales de ese año, fue que nos trasladamos donde estamos ahora. Y me acuerdo que un problemilla ahí con el dueño del local y Claro. todo. Y en ese momento yo estaba ahí, me dijeron, vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Y yo iba ahí a ver qué pasaba. Fue un problema ahí medio extraño. Al final, eso detonó también a que nos pasáramos a Desamparados. Y yo dije, este señor está loco. ¿Cómo vamos a pasar a ese lugar, verdad? Enorme. Enorme, ¿verdad? Y yo decía, Dios mío, ¿verdad? Pero desde ahí yo empecé a ver la credibilidad del apóstol, ¿verdad? Y yo dije, no, yo a él
yo ahí le creo, de verdad. Y llegamos, yo me acuerdo que los parlantes estaban aquellos andamios que usted los había borrado como con una tela y usted decía, aquí vamos a ver a Dios. Y yo decía, pero ¿a dónde? ¿Cómo él va a hacer esto? Y como lo te conté las pasadas también, cuando un diciembre, en la última experiencia, dice el apóstol, ocupo que se quede porque vamos a pasar la tarima ahora para este lado. Y todo el mundo jalando la tarima, ¿verdad? Y haciendo todos los cambios eléctricos y todo. Yo decía, no, este hombre está loco, pero ahí me cautivaste, apóstol, porque yo puedo ver a Dios a través de usted y todas las enseñanzas, las correcciones, el abrazo, el beso que siempre me das, marcó mi vida y aquí estoy yo. Yo siempre le digo algo al apóstol, y es que cuando yo estaba llegando, él siempre me veía, Pastor Charlie, y me decía, vos vas a ser un líder de influencia aquí. Y yo sin conocerlo, yo, gracias pastor, en aquel momento, ¿verdad? Entonces, otro día me dice, usted va a ser un líder diamante, ¿verdad? Y yo decía, yo no sé si sería por bruto o qué, pero vamos No a sabía si creer era un... diamante en bruto o qué, pero yo me creo que va a ser un diamante aquí, no sé si por duro o por bruto, no sé, pero yo voy a creer y eso me cimentó, no buscando una posición ni lo que habías dicho, sino que me asignaste a algo. Y desde ese día ahí yo pude mi propósito, ahí me casé, conocí a mi esposa Jocelyn, ¿verdad? Y empezar a liderar con jóvenes, luego ser pastor de jóvenes y ahora la bendición de poder ya estar a las puertas de poder aperturar la sede que va a ser gloriosa. Quería que Eduardo pues iniciáramos con un poquito su historia porque el tema que quiero hoy poner sobre la mesa es sobre una gran visión. ¿De qué sirve tener un ministerio, una iglesia? Eduardo llega y si no le ofrezco una visión para que él desarrolle su propósito, para que él descubra sus dones, sus talentos, para que encuentre la asignación de Dios en su vida, al igual que vos. Y una de las cosas que yo amo de Iván, de mí, un día el Señor me decía, Iván, para vencer tus debilidades, siempre vive reconociendo tus virtudes, porque tus virtudes te hacen pelear en tu debilidad, decir, soy tan bueno en esto que no va a permitir que esto me lo eche a perder. Entonces, reconocer una virtud te da la fuerza para decir, no voy a canjear esta virtud por una debilidad. Y una de las cosas que yo amo de Iván, de mí, es dos cosas. Que sé escuchar la voz de Dios, que eso para mí es un regalo. Y yo escuché la voz de Dios desde el día que me convertí. Entonces a mí me... Porque uno escucha la voz de la conciencia, escucha la voz del diablo, ¿verdad? Escucha la voz de uno mismo, de los temores, y la voz de Dios. Pero cuando yo me convertí, yo escuché la voz de Dios. Entonces esa voz me quedó como grabada, como un cassette. Entonces me es fácil saber que es Dios. Es muy fácil, o sea, a mí me es demasiado sencillo. Entonces, unas cosas que yo amo. Y eso me desarrolló dos virtudes, que es ser un hombre de fe, creerle a Dios como un niño, que eso es ser un hombre de fe, es el que cree como niño. Y dos, ser un visionario. Yo cierro mis ojos y yo tengo clara la visión de mi vida, la asignación, el propósito, y todo el que se acerca a mí lo meto en ese río para que la visión lo lleve al cumplimiento de la razón de su existencia en la tierra. Entonces, qué importante es llegar a una iglesia donde te ofrecen no solo congregarte y recibir una predicación para una aplicación en tu diario vivir, sino que también te enseñan, aparte de una predicación para la aplicación, te enseñan una visión para tu asignación. Porque yo lo aplico en mi familia, en mi trabajo, pero la visión se me asigna algo. En tu caso, empezaste con un grupo, te diste cuenta que predicabas, que tenías dones, y empezaste a descubrir que tú habías nacido para algo espiritual, no solo natural. Una iglesia sin visión te alinea a una vida natural, pero no te hace descubrir una asignación espiritual. Pero una iglesia con visión no solo te alinea en tu vida natural, padre, esposo, emprendedor, empresario, trabajador, hijo, sino a una asignación espiritual. Y el Señor me dijo, la iglesia es la conexión entre el cielo y la tierra. No puede ser solo natural,
ni tampoco puede ser solo espiritual. Es una conexión. Lo espiritual con lo natural. Entonces venís a la iglesia y te enseño a través de las escrituras ser esposo, padre, ¿sí? Ser empresario, administrar el dinero, a perdonar, a amar. Pero también te enseño sobre el Espíritu Santo, sobre la unción, sobre los dones de Dios, sobre la intercesión, la profecía, la adoración. Es una conexión. Entonces la visión tiene que ser completa. A mí me parece, y eso es a criterio personal, que una iglesia que solo abre lo espiritual y no enseña a la gente en el ámbito natural, es una iglesia incompleta. Y una iglesia que solo habla en el ámbito natural y no te revele la asignación espiritual también es incompleta. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo y no puede estar mutilado, no puede faltar ningún miembro. Entonces ustedes ven en mis mensajes, como esa es la claridad de mi ministerio, lo que yo enseño, yo trato a la hora de predicar de darte las dos. Y a veces hay enseñanzas que se inclinan más acá, a lo espiritual, otras que se inclinan más acá, a lo natural, pero trato de darle siempre ese balance, según la dirección que la visión necesita en ese momento. ¿Verdad? Si tú vas a doblar a la derecha, tenés que poner la señal a la derecha y doblar el volante a la derecha y mirar a la derecha y olvidarte de la izquierda, porque vas hacia allá. Igual es si vas a la izquierda. Entonces uno como visionario, uno va discerniendo, tener el discernimiento de la visión hacia qué dirección voy. No, aquí hay que meterle un poco más a la intercesión, a la profecía, ¿verdad? No, aquí hay que meterle más a la administración, al manejo del dinero. Aquí hay que meterle más a el esfuerzo, a la dedicación, al matrimonio, a la familia, ¿verdad? Uno va guiando eso. Pero normalmente, por ejemplo, cuando usted conduce, vos no llevas el volante así, vos vas llevando el volante así, ¿verdad? Eso se llama balance, una iglesia balanceada, una visión tiene que ser balanceada. Entonces no solo, Eduardo, tienes que predicar, tienes que ir a grupo, no, Eduardo, también tienes que ser un buen administrador, tienes que atender a tu esposa, tienes que tener tiempos de descanso, ¿verdad? O, mire, usted trabaje, esfuércese, haga dinero. No, usted también tiene que orar, tiene que servirle a Dios. Usted tiene talentos. Hay alguien que necesita que tú lo evangelices. Hay alguien que necesita que tú le pongas las manos y le eches fuera alguna enfermedad, algún espíritu que lo está atormentando, ¿verdad? Entonces, creo que la visión, que en nuestro caso es global, tiene que tener ese balance. En nuestro caso, volviendo un poco a tu testimonio, y Charlie, para los que no saben, el pastor Carlos, y ahorita pues él contará sus experiencias, en la visión, el pastor Carlos está con nosotros desde el día 1, el día que abrimos, mi esposa y yo y mis hijas, un grupo que le llamamos grupo de amistad, no sé cómo le dirán, célula, GAL, ¿verdad? Un grupo ahí en una pequeña sala de eventos. Y ahí comenzamos y Carlos está desde ese día. Y a él le pasó algo muy parecido y ahora que con vos, algo que yo le dije, pero ahorita que él lo pueda, si así lo tiene a bien decirlo, pero desde ahí yo empecé a escuchar a Dios de la visión. A ver, yo tenía clara mi asignación, ser pastor. Pero en el camino Dios me fue aclarando la visión del por qué era ser pastor. Al principio creí que yo iba a ser un pastor de una ciudad llamada Desamparados en San José de Costa Rica. Luego Dios me fue diciendo que la dirección de mi asignación era ser un pastor de una iglesia de ciudad, San José. Entonces vi que empezó a llegar mucha gente de San José. Luego empezó a llegar gente de todo Costa Rica. Y me di cuenta que nuestro ministerio había sido escogido por Dios. Eso yo no lo escogí, eso yo no lo pedí, eso yo no hacía una oración, yo no hice un pacto, yo no hice un sacrificio, me levantaba a la madrugada. No, yo solo un día le dije al Señor, si tú buscas un hombre con el que quieras hacer algo grande por tu reino, cuenta conmigo. Fue lo único que le dije. Lo que quieras, ¿verdad? Y luego me di cuenta que venía gente de Guanacaste, que es zona costera de Limón, fronteras, de otras ciudades del país. Y luego empecé a ver que mis redes sociales, lo que yo subía, lo empezaban a seguir muchas personas de naciones de la tierra. Entonces me di cuenta que nuestro ministerio había sido establecido por Dios para ser un ministerio a nivel país. Y de ahí fue donde abrimos las sedes
pero luego Dios ensancha la visión, ensancha el sitio de tu tienda, no se hace escasa, y me lleva a ver naciones, y ahora somos un ministerio de naciones, un ministerio de medios de comunicaciones, de formación de políticos. Me hizo escritor. Yo nunca le pedí a Dios escribir un libro. Yo nada más pasé un día por la librería, una librería en Costa Rica, y la voy a mencionar porque ahí está mi libro, Librería Internacional, acá en Costa Rica, y paso por la ventana, y porque yo me iba con la profeta, bueno, hago un comentario. Como esto es una conversación, no hay un orden. Ahí usted lo ordena. Uno tiene que inspirarse con los logros de otros para alimentar la visión que Dios te ha dado, mas no compararse. Porque la comparación te puede crear frustración o te puede llenar de orgullo. Mejor inspiración. Entonces, mi esposa y yo, cuando teníamos el grupo, nos íbamos al mejor mall que había en ese momento en el país, que ese no lo voy a mencionar. Y caminábamos por el mall y yo le decía, mi amor, así va a ser los pisos de la iglesia que vamos a tener. Entrábamos a los baños y en ese mall, en los baños, los muebles son de granito, un material muy bonito, y yo le decía, así va a ser los servicios sanitarios de nuestra iglesia. Inspirarnos. Íbamos a una cafetería y decían, no, y la iglesia va a tener una cafetería, vamos a tener una cafetería. Inspirarnos. Entonces un día íbamos en el mall y pasamos frente a la librería internacional, donde está mi libro, Sueños Financieros. Y yo le decía, amor, le agarré la mano, le dije, amor, mira la ventana. Ahí a un día vamos a pasar y ahí va a estar mi libro. Y me dijo, amén. Ahora otro paréntesis. Si hay algo que un visionario necesita a su lado, es gente que crea en la visión que Dios le ha dado. Y si algo amo de mi esposa, es que ella nunca ha intruncado mis sueños ni la visión de Dios. Siempre ha creído. Yo le digo a Lucrecia, amor, Dios me habló que nos vayamos a Rusia a abrir una iglesia, y me dice amén. Claro, eso me da a mí la responsabilidad de cuidarme de mis decisiones, porque ella va a ir conmigo, me va a apoyar. Pero eso ha sido la fuerza. Yo le dije a ella, debería de escribir un libro titulado La esposa de un visionario, ¿verdad? Cierro el paréntesis. Y entonces esas inspiraciones nos iban ayudando a tener claridad en la visión que Dios nos iba dando. Llega un momento que lo ves tan fácil cuando todo el mundo lo ve difícil. Pero al final siempre es la misma fe, lo que cambia son las estrategias. Sí, qué lindo es recordar cada experiencia vivida por una visión. Ahorita que estaban conversando, he tenido la oportunidad de conocer muchos ministerios que al preguntarles cuál es la visión del ministerio, de la iglesia, me llevan a una pared y me ponen a leer un párrafo bíblico, un versículo bíblico, algún concepto, y está bien. Una frase. Una frase, pero lo que está en la pared está muy aislado de lo que el mismo pastor o cabeza está viviendo, está tocando, está construyendo. Entonces, creo que algo importante que la gente tiene que comprender es que una visión no es un concepto, sino es como una esencia, una esencia que te impregna. Cuando el pastor Eduardo llega a la iglesia o cuando yo llegué a aquel grupo, no era un tema del lugar, del local o del proceso, era la esencia que ahí existía, y esa es la esencia que tiene ese ingrediente que te hace ver no el local, porque de pronto no es el tamaño, ni el lugar, ni en dónde esté situado, es lo que te detona a ver en un futuro. Entonces, yo pongo siempre este ejemplo: cuando entras a una pescadería, solo por preguntar cuánto cuesta el kilo de pescado, lo compres o no, sales oliendo a pescado. Es un olor, es una esencia, pero de algo que realmente existe, que es el pescado. Entonces, cuando una visión es esencia y no concepto,
la gente que entra a la iglesia, la gente que tiene una conversación con uno o con alguien que porta una visión, sale oliendo a eso. Entonces yo me acuerdo hace muchos años en ese primer grupo, yo entré, era un salón comunal, había muy poca gente, 50 personas si acaso, todos desconocidos para mí, pero había un olor a futuro, ahí olía a grandeza, olía a fe. Entonces eso se impregnó en mi corazón y algo se detonó dentro de mí. ¿Sí? De ahí, en todos los procesos, que el pastor Eduardo dice es como el tercer local o cuarto local donde el crecimiento de la misma visión nos iba llevando. Cambiábamos de lugar, pero no de fragancia. Claro. Entrábamos en el proceso, pero el olor seguía siendo el mismo. Y el día de hoy, aunque lo que el apóstol está diciendo, hemos ido descubriendo que los ingredientes de aquel olor siempre fue global. Y hoy nos es más sencillo hablar de este aroma. Entonces, creo importante que la gente pueda saber que cuando se habla no de un concepto que puedo escribir solamente, Claro. sino de algo que penetra. Es ese padre penetrando en el corazón de sus hijos con una visión. El apóstol ese día, desconocido para mí, yo nunca en la vida lo había visto, era un locutor de radio en un programa que escuché y justamente llegué ese día, yo nunca lo había visto, no había en redes sociales en aquel momento y yo lo único que reconocía de él era la voz. Entonces yo cerraba los ojos y yo decía, sí es la voz de él, sí es la voz de él. Él tiene que ser, claro que sí, porque eran dos, lo hacía con otro pastor el programa. Es él, pero cuando abría los ojos, era una persona que nunca había visto. Esta persona que nunca había visto, al final se despide de mí y me dice, serás un gran líder. Te veo liderando jóvenes y me dio un beso en el cachete. Y yo salí. ¿Qué le marcó más, el beso o lo que te dijo? Las dos. Nunca ningún hombre hasta ese momento en tu vida te ha dado un beso. No, nunca. ¿Ni nunca. tu papá? No. Wow, Nada. wow. Pero yo bajé, era en un segundo piso, en una segunda planta. Wow. Cuando yo bajo, yo llegué acompañado. Fui con una amiga, ¿verdad? Y No, con una exnovia. Ahí cerró el ojo. Que quede claro. son que quede conceptos claro. diferentes. Entonces, donde voy bajando, o sea, yo no había salido del edificio, voy bajando las gradas y le digo a esta persona, ¿sentiste lo mismo que yo sentí? Y ella me dijo, ¿qué cosa? Y ese qué cosa fue Una desconexión. una desconexión. Y a partir de ahí nunca más volví a ver a esta amiga. Amiga, me gusta, es mejor amiga para... ¿Te gusta el concepto? Y nunca más la volví a ver a esta persona porque yo me casé con ese aroma. Me casé con esa visión, me casé con esa prédica, no con el local, de pronto no con usted porque no lo conocía, Claro. pero sí con una esencia que detonó algo acá que me hizo reconciliarme con Dios porque yo estaba alejado de Dios. Wow. Y esa visión hasta el día de hoy, ese aroma, cuando yo lo hablo, cuando yo lo percibo, cuando se lo escucho a alguien, me es muy fácil decir, tiene la esencia de la casa. Es una visión. La visión está en el visionario. No en el lugar, no en la ciudad, no en el país, está en el visionario. La visión es ver lo que Dios ve. Es tener la capacidad de llegar a ver lo que Dios ve. Dice la Biblia que Dios le dijo al profeta Jeremías, ¿qué ves? Y le dice, ve una vara de almendro. Y le dice, bien has visto. Dios saca a Abraham de su tienda y le dice, mira las estrellas. ¿Las puedes contar? 1, 2, no. Pues así será tu descendencia. Y dice, y Abraham creyó. O sea, Abraham vio lo que Dios había visto. Dios no nos puede dar algo que primero no veamos. Entonces, la visión tiene emoción, pero no es la emoción la que la hace realidad. La visión es una convicción en el corazón de algo que tú tienes que hacer y es la razón de levantarse cada mañana.
Entonces, cuando tú estás tan convencido, o sea, cuando la visión se fusiona a tu corazón, que fue lo que le pasó a Charlie, tú y la visión son uno. Tú hablas visión, tú sueñas visión, tú piensas visión, y pasas de ser parte de una visión a ser tú la visión. Cuando usted ve las grandes corporaciones internacionales como Amazon, Google, Facebook, Apple y todas estas, usted ve que el visionario es la visión. Y quien se conecta con ellos, se hacen visión. El reino de los cielos es una visión. ¿Cuál es la visión de Dios? Que el reino que Él tiene en la tierra venga aquí al cielo a través de sus hijos. Para que luego el rey venga por su reino. Eso es el evangelio. Que aquel reino, donde está el rey, venga aquí a través de los reyes. Para que luego el rey de gloria, el rey de justicia, el rey de majestad, venga y se lleve su reino. Y quede esta tierra sin el reino de los cielos. Para que cuando ya no esté, la autoridad del reino de los cielos en la tierra, Dios venga a traer orden al reino de la tierra. El reino de los cielos tiene jurisdicción sobre el reino de la tierra. Pero cuando ya no esté la iglesia, ya esa jurisdicción no la tiene. Entonces ahora Dios puede venir a traer la copa de la ira o el juicio final o los sellos del apocalipsis para la destrucción de la tierra y volver a ordenar lo que se desordenó. Hoy lo que mantiene el orden un poco en la tierra es la iglesia, el orden moral, el orden espiritual, todo. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que esa es la visión. Entonces cada iglesia, cada sede que abramos, cada emisora de radio, cada canal de televisión, cada grupo de amistad, cada canción que saquemos de Impact Worship, todo lo que hagamos es traer el reino a la tierra, esa es la visión. Y hay que llevar este reino a Europa. Y hay que llevar ese reino a Asia. Y hay que llevar ese reino a África. Y hay que llevar ese reino a América. Y hay que llevar ese reino a Oceanía. Hay que llevar ese reino a cada ser humano para que cuando Cristo venga se lleve ese reino. ¿Qué se lleva a él? ¿Templos? No, aquí quedan. Medios de comunicación, aquí quedan. Dinero, aquí quedan. ¿Qué se lleva? A los embajadores. Pero ¿cómo va a venir por embajadores si no hay un reino? Entonces cuando él dijo, venga a nosotros tu reino, está diciendo que todo lo que el cielo tiene en la tierra, todo lo que el cielo tiene de autoridad es para la tierra. Y nos toca a nosotros hacerlo. Ahora que está la sede, que Dios te da la bendición de pastorear junto con tu esposa Jocelyn, eso es traer el reino. Y todos los que sean parte de esa visión son parte del reino de los cielos. Ahora, hay una pelea aquí en la tierra de reinos. Del reino de los cielos y el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas tiene siervos y el reino de los cielos tiene siervos. Y como dije en un podcast anteriormente, todos servimos, nada más que decidimos a cuál reino vamos a servir. No hay un reino término medio. En el reino, en la tierra se sirve o al reino de los cielos o al reino de las tinieblas. No hay un tercer reino. No existe la neutralidad. No existe la zona gris. ¿Es blanco o es negro? Si tú no le sirves al reino de los cielos, ya le estás sirviendo al reino de las tinieblas. Si tú no le sirves al reino de las tinieblas, ya le estás sirviendo al reino de los cielos. Así funciona. Entonces, esa es la visión, llegar a ver lo que Dios ve. Y la visión será tan grande como Dios. Entonces yo un día esto decía, si tienes a Dios aquí, puedes ver la visión aquí. Pero no pretendas ver la visión aquí sin tener a Dios aquí. Entonces, ¿para Dios es imposible? No, entonces yo voy a ver lo imposible. ¿Dios puede hacer milagros? Sí, yo voy a ver milagros. ¿Dios puede resucitar muertos? Voy a ver muertos resucitar. ¿Dios puede hacerlo todo de la nada lo voy a ver todo. ¿Dios puede comprar sin dinero? Voy a ver cómo se compra sin dinero.
El problema es que quiero ver aquí sin tener a Dios aquí. Aquí tengo a mi abuelo, a mi abuela, a mi tío, al banco, a la cultura de la ciudad, del país, de la sociedad, y no a Dios. Entonces, hay gente que tiene a Jesús aquí, pero no lo tiene aquí. Tiene a Jesús aquí para morirse y irse al cielo, pero no lo tiene para vivir en la tierra. Para irse al cielo necesito a Jesús en mi corazón, pero para vivir en la tierra lo necesito en mi mente. Por eso dice, amarás con toda tu alma, emociones, sentimientos, con todos tus pensamientos, con toda tu mente, con todo tu corazón. Yo le digo, Señor, por ejemplo, Señor Jesús, abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Ya esa fe y amor me lleva al cielo. Pero ahora necesito la fe y amor en mi mente. Para creerle en la prueba, para creer en la adversidad, para creerle cuando las cosas me salen mal, para creerle. En ese proceso que vos llegaste a la iglesia que mencionabas, estábamos desligándonos de un ministerio y pasamos de tener 800 personas en un año que teníamos a quedarnos con 300 personas. Buses llegaban vacíos. Yo tenía buses que recogían a la gente por toda la ciudad, vacíos, líderes a mi lado se iban y le decían a la gente. Y no solo era que la gente se iba. A mí un día un pastor me dijo, es que se me fueron 20. Le digo, a mí se me fueron 500. ¿Y qué hizo? Pues seguir con los 300. ¿Qué más? Por eso, digamos, hay historias como la de Gedeón, que hay momentos que en la Gedeón en las cuales uno se identifica. Sigamos, prediquemos. ¿Y qué hiciste? Seguir haciendo lo que Dios me llamó a hacer. Porque la visión no era un número. De hecho, hasta el día de hoy, cuando me dicen, apóstol, ¿y cuánta gente tiene usted en su ministerio? No es cuánta gente tenemos, es cuánta gente falta. Claro. Y yo sé que un día dirán, Impact Global tiene tantos miles o tantos millones en sus templos, en sus ministerios. Sí, pero de eso no se trata. Dice la Biblia que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento y que ninguno. ¿Sí? Entonces, pues Dios me ha dado la bendición de también ayudar a otros pastores y darles cobertura o amigos y llegan a la iglesia y cómo hacen esto y cómo hacen la iglesia virtual y cómo hacen lo de las enseñanzas por video, prédicas, todo con gusto, todo. A la gente que realmente lo valora. Pero de eso se trata el reino, de encontrar personas, descubrir su asignación y darles una visión. Porque si no, tú mismo eres el estanque que tiene los peces engordándose, pero no cumpliendo el propósito que es alimentar. ¿Verdad? Entonces, la visión tiene esa connotación. Apóstol, ahora se hablaba de que si no logramos tener a Dios aquí, no lo vamos a poder ver aquí. Yo creo que muchos de los errores es verlo aquí, verlo, pero no poderlo establecer aquí. ¿Por qué traigo esto a la mesa? Porque voy a poner unos personajes bíblicos. Por ejemplo, Moisés fue asignado a libertar un pueblo y se convirtió en un libertador. Entonces lo que pasa es que si eso era enfocado en que él era libertador, la visión que realmente era salvar a la gente no será cumplida. Entonces la visión siempre va a estar amarrado con las personas, nunca va a ser de uno. No. Entonces Moisés se convirtió en el libertador por libertar a personas. Claro. ¿Sí? Claro. José. Si no lo hace, no es. No lo hace. Entonces no se cumple ni la asignación por la cual están en esta tierra. Claro. Entonces también veo a Josué. Josué se llama el conquistador. ¿Pero por qué fue conquistador? Porque conquistó una tierra por la gente. Pero si él se hubiera dicho, sí, claro, mi asignación y mi propósito en esta tierra es ser un conquistador. Se está viendo solo con los ojos de él mismo, no con lo que Dios quería hacer, que era darle un pueblo, a un pueblo, una nación nueva. Pero si nos enfocamos solo en lo que Dios me dio a mí,
realmente estamos sepultando el propósito de muchas personas Claro. más. Porque me vuelvo egoísta. Sí, yo soy el pastor, yo soy el visionario, pero realmente la visión siempre estuvo detrás de las personas. Entonces, José, por ejemplo, José era el soñador. José nunca se vio sentado siendo la mano derecha del faraón, sino introducir a su familia para que una nación ahí pudiera crecer. Entonces, nunca se ha tratado de uno, siempre se ha tratado de las personas. ¿Por qué Jesús, siendo Dios, hizo hombre? Por las personas. La misma visión de Dios se trata de la gente. Apóstol, y si no ha estado esa visión de salvar a la gente, Jesús, entonces se pierde la asignación de él. De ser el Rey de Reyes y Señores. Entonces, la asignación va de la mano, o en mi propósito va de la mano de una visión, si no, no pasa nada. Por eso, hay que saber cómo es que Dios entra aquí. Porque tal vez alguien, ok, ya entiendo, Dios tiene que estar aquí para yo verlo aquí. La visión de Dios en mi mente para yo verla con mis ojos. Y un gran ejemplo de eso es María, la madre de Jesús. ¿Qué llegó el ángel Gabriel a darle a María? Una visión. Y la visión era, vas a ser la madre del Salvador del mundo. Y vas a concebir del Espíritu Santo. Dice María, bueno, déjeme buscar la teología para ver qué referencia bíblica tengo de esto. No le iba a encontrar. Mas iba a encontrar una profecía, mas no iba a encontrar una teología, una referencia con quien inspirarse. Ah, bueno, Pepito lo hizo así. Entonces hay algunos que Dios escoge para repetir lo que otros hacen, y hay otros que Dios los usa para abrir la brecha de lo que otros no han hecho. Son asignaciones. Entonces uno tiene que tener cuidado de no ponerse a abrir brecha cuando no te llamaron. Vas a llegar un momento que va a pegar con un muro y de ahí no vas a pasar. Y te vas a sentir frustrado. Gente que se va a abrir iglesias que no tiene ese llamado. ¿Sí? Y hay otros que se van a sentir que les falta algo porque están pegados en un lugar donde fueron llamados a ser abridores de brecha, los fares, abrir. Entonces eso no lo decide uno, lo decide Dios, pero sí lo descubre uno. Imagínate a Moisés haciendo el trabajo de Josué y a Josué haciendo el trabajo de Moisés, pero es imposible. Un ejemplo de esto es Giezi, el discípulo de Eliseo, cuando él quiso hacer algo que no era el tiempo para hacerlo. Porque le dice, no es tiempo, no le dijo que no le tocaba, no es tiempo. Y quisiste adelantarte el tiempo, y por adelantarte al tiempo, el mismo tiempo te mató. Eso pasa a veces con gente que va a emprender y todavía no es el tiempo. Hago un paréntesis, todo emprendimiento necesita un nivel de madurez. Entonces, cuando Dios entra aquí, como María, que es el ejemplo que estoy poniendo, entonces le dice, ¿y cómo será esto si yo no conozco varón? O sea, soy virgen. Eso no es una pregunta de duda, es una pregunta de razón, reino de la tierra. Y le dice que el Espíritu Santo va a venir sobre ella y la va a cubrir con su sombra. En Lucas 1:38, me parece, ella responde y dice, haz con tu sierva. No, dice, he aquí, me encanta. Cuando yo llegue al cielo, yo a María, una de las personas que quiero abrazar es a María. Debe estar algún evangélico rasgándose los vestidos. En el cielo. Y ella dijo, he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y dice que inmediatamente el ángel se fue. O sea, el ángel no se iba a ir hasta esperar su respuesta. Porque si ella queda embarazada sin consentimiento, sin aceptación, hubiera sido ¿qué? Una violación.
Dios nunca va a violar tu fe. Sé que la palabra suena fuerte. Pero Dios nunca te va a dar algo que tú no creas. Entonces María no solo abrió su corazón, abrió su mente. Y por eso yo creo que los cristianos somos la gente más inteligente que existe en el mundo. Porque nuestra mente es tan abierta que Dios cabe. No somos como algunos dicen de mente cerrada. Y María, perdón por la expresión que voy a usar, y lo digo con mucho respeto, para que una mujer quede embarazada tiene que abrir sus piernas, ¿sí? Para tener una relación sexual. María tuvo que abrir su mente para creer que la sombra del Omnipotente viniera a su vientre. Una mujer queda embarazada a través de su útero. María quedó embarazada a través de su mente y de su corazón. La sombra, dice la sombra. Cuando hablamos de sombra es algo que te cubre. Dice la sombra te cubrirá. Entonces el Espíritu Santo vino sobre María y la embarazó acá. El espermatozoide viene desde hacia el útero. El Espíritu Santo vino de su cabeza hasta su vientre. Le puso la semilla. Fue un embarazo literalmente espiritual. Así son las visiones de Dios. Cuando yo leí eso, el Señor me dijo, Iván, así soy yo. ¿Te cabe en la mente? Yo te lo pongo en tu vientre. Te embarazo de la visión. Entonces ya Jesús se hizo uno con María. Jesús solo tenía los cromosomas de María, no tenía los cromosomas de José porque no fue el hijo de José. Entonces una visión es una parte de ti y una parte de Dios. Dios no lo puede hacer sin tu parte, ni tú lo puedes hacer sin la parte de Dios. Entonces, por ejemplo, Impact City bajó aquí y se quedó aquí. Si Dios me lo puso aquí, es que me toca a mí hacerlo, sacarlo a luz. Pero no lo voy a hacer sin la parte de Dios. Pero Dios no lo va a hacer sin mi parte. ¿Qué pasa con muchas personas que han abortado la parte de Dios por no poner ellos su parte? En términos naturales, cuando el espermatozoide fecunda el óvulo, el espermatozoide necesita que el óvulo lo sostenga. Si no se sostiene, hay un aborto. Si el útero no sostiene ese óvulo fecundado, hay un aborto. Uno tiene que sostener con los años lo que Dios te ha dado. Uno tiene que sostener con los años la visión, el ministerio, en la prueba, en la dificultad. Uno tiene que aferrarse y cuidar eso. María se tuvo que aferrar a cuidarse de que iba a ser apedreada, de que José ya tuvo que creer que José le iba a aceptar la locura de que estaba embarazada del Espíritu Santo. Dice que José inmediatamente que tuvo que hacer desposarla. Inmediatamente que el ángel le dice, desposémonos ya. Ya tenemos que casarnos porque si no te van a apedrear, si embarazada y te ven la pancita y no eres mi esposa. José representa el líder que se conecta a la visión del visionario. Y dice, yo estoy aquí para cubrirte. ¿Qué hizo Charlie? Se conectó a lo que había en mí. ¿Qué hiciste vos? Se conectó. Fueron los José que se conectaron a algo que Dios había puesto acá. Entonces terminó siendo de ustedes también. A Jesús no le decían el Hijo de Dios, a Jesús le decían el Hijo del carpintero. ¿Por qué? Porque José al conectarse con la visión se hizo parte de ella. La gente cuando se conecta a una visión de Dios se hace parte de ella. Es mía. Hijo del carpintero. Y eso es tu hijo, es mi hijo. Es mi visión, es mi iglesia, es mi grupo, es mi pastor, mi apóstol, mis ovejas. Ese sentido de pertenencia no es que soy el dueño, es que a mí me lo dieron y lo cuido como el dueño. Jesús era de Dios y era de María. Impact Global es de Dios, sí, pero también es mía.
Y yo tengo que pelear por ella, tengo que cuidarla, tengo que amarla, tengo que sacrificarme, porque es una parte mía y una parte de Dios. Es una parte tuya y una parte de Dios. Es una parte tuya y una parte de Dios. Pero si nosotros lo vemos como una opción, terminamos siendo los que abortamos la parte de Dios. Si María no le dice aquí la sierva, la sierva, la sierva, el ángel tiene que buscarse otra. Lo que pasa es que Dios nunca va a gastar el tiempo con alguien que Él no sabe que ya escogió para eso. Si tiene que crear un pez, ¿por qué Dios no dejó quieto a Jonás? Porque era Jonás. Aunque huyera, era Jonás. ¿Por qué Dios le fue insistente a Moisés? Porque era Moisés. ¿Por qué Dios tuvo que convencer a Gedeón? Porque era Gedeón. O sea, Dios no dice que si usted me dice a mí a la primera que no, entonces me busco otro. No, es que sos vos. Y si te tengo que insistir, te voy a insistir. Mira, disculpa, no quiero ser, pero sí, el vellón que pongo allí, el otro día amanece seco. Lo hago para que sepas que sos vos. Ese es Dios. O sea, Dios no habla de perseverancia sin ser perseverante. Dios no puede hablar de lealtad sin ser leal. Dios no puede hablar de fidelidad sin ser fiel. Entonces, cuando yo leí eso, yo dije, ok, la visión de Dios entra por la mente, pasa al corazón y se queda dentro de mí. Pero soy yo el que la tengo que parir. Yo no sé los dolores y bendito Dios soy hombre, pero los dolores que puede haber sufrido María dar a luz siendo virgen. Pero es que lo que viene de Dios tiene dolor, tiene sacrificio, cuesta. Por eso a cualquiera Él no le da una visión que entra a la mente y se atesora en el corazón. Apóstol, me contestaste porque tenía una pregunta ahí rondando. Gracias, Padre. Y es eso. Se la contesté antes de que me la hiciera. Sí, porque hay visiones que escogen hombres y hay hombres que escogen visiones. Sí, a todos estos personajes que hemos hablado, una visión de Dios los escogió y hasta que le prestara el útero, hasta que le prestara todo, ¿no? Esta visión Dios te elige, todo lo que estamos haciendo con Impact Global, y nos conectó a nosotros con esa visión. Porque eran los correctos. Porque éramos los correctos, ajá. Entonces pensaba en la gente que se puede frustrar al pensar, es que yo no tengo una visión de Dios, Dios a mí no me ha escogido, Dios a mí no se me apareció en una zarza. No, pero puedes conectarte a la visión de un hombre de Dios y esta visión se va a activar cuando te adhieras a esa misma visión. A ver, ¿Dios a quién le dio la visión? ¿A Moisés o Josué? Moisés. Pero Josué terminó siendo parte de la misma visión. Uh-huh. ¿Dios a quién le dio la visión? ¿A David o a los valientes de David? A David. Pero sí terminó siendo... ¿Y a dónde se los encuentra? En una cueva. Uh-huh. ¿Dios le dio la visión a Jesús o a Pedro? A Jesús. Pero o sea, eso que sí es muy bueno y muy relevante. Si eres parte de la visión del visionario, ya tienes tu visión. Uh-huh. Que es la visión de Dios. Hay que pelear por ella, hay que poner nuestra parte. Entonces yo le digo, mira, Pastor Charlie, tú vas a hacer cargo de los puestos de cobertura, te vas a hacer cargo de todo lo que es el liderazgo de la iglesia, el modelo, te vas a hacer cargo de los congresos. Listo, y Charlie dice, ok, esta es mi visión, la voy a cuidar, pero me toca a mí parirla, tengo yo trabajar, tengo que yo hacer mi parte. Uh-huh. Mira, Pastor Eduardo, tú vas a ser un pastor de sede, vas a agarrar una ciudad, la vas a conquistar, vas a levantar pastores, discípulos, de ahí vas a abrir otras sedes, vas a ensanchar. Listo, ya te la di. A mí un día Dios me dijo esto, mira Iván, este queque pastel, torta, es muy grande. Te lo doy, pero es muy grande. Pártelo en pedazos y reparte. Y dile, Charlie, esto es tuyo. Eduardo, eso es tuyo. Pastor David, eso es tuyo. Josh, es tuyo. Toma, esto es tuyo. Olgi, esto es tuyo. Ricardo, esto es tuyo. Coman. Disfruten su parte. Dice la Biblia en Eclesiastés, dice que él ha visto un don que Dios ha dado y es el bien que Dios da, disfrutar de su trabajo, tomar su parte. Dice, y la otra parte es de Dios, tómela, disfrútela. Y así es como
hacemos realidad una visión que viene de Dios. Apóstol, quiero aprovechar el tiempo porque yo creo que quiero hacer como una línea de tiempo, ¿sí? Y yo sé que el podcast es suyo, pero quiero ser atrevido, ¿verdad? Y tomar el control en ese momento. Bueno, ¿sí? pues dele. Que lo vuelva a invitar, no sé, pero dele. Voy a inventarme algo. Tienes solo no, una broma. oportunidad. Una oportunidad, ¿sí, no? Bueno, O la mete en el ángulo o la bota. yo creo fielmente, apóstol, que el día que usted nació, como hablaba el pastor Charlie, el día que usted nació, realmente no nació simplemente un propósito, sino la activación de otros propósitos. Totalmente de ¿verdad? acuerdo. Entonces, yo le voy a dar unas imágenes aquí, que usted va a ir Oiga, el viendo. hombre Sí. trae material y todo, ¿ah? Yo Vea veo esta que fecha. lleva para el ángulo. Vea eso. 1977. Ok, ese año pasaron muchas cosas. Por ejemplo, ese año se estrenó una película que no, aunque no seamos muy, ¿verdad? Muy aficionados a esto, Corazón, me gusta la película 777. ¿verdad? Star Wars, por ejemplo. En 1977, Sí. para Está- enseñar la cámara. ¿Sí? En 1976, a ver, nada más para contextualizar. 1900, yo todo esto no sé nada, esto Eduardo ahí lo traía. 1977 es el año es el año de mi nacimiento. 29, para que lo apunten y me manden regalos. Eso era la intención, tal vez. Eso. 29 de noviembre de 1977. En este año, que estamos en este podcast del 2025, cumplo 48 años, todo un chiquillo. Y dice el pastor, esto dice el pastor Eduardo, yo no tengo los datos. Ahí ustedes deberían de revisarlo con San Google. Que se hace Star Wars. por la primera, la Star Wars. Ajá. ¿Ok? Esta es esta, la original. Ajá. Y también se estrena eso, sé que le Luke gusta. Skywalker. y todo. Sé que le gusta Chewbacca. bailar también. Se estrenó esta, vea. Vamos a ver, voy a poner Aunque, aquí. aunque muchos en esos tiempos aún la buscan para verla. Ah, este actor, Olga, este es su actor favorito, John Travolta, ¿no? Travolta, Saturday Night. Sí. Ok, mire. Sábado de fiebre, sábado de... ¿Usted vio esta fiebre de sábado de película? la noche. Olga. ¿Ah? Yo sí no, esto sí yo no la vi. ¿Usted lo vio, Charlie? No. Fueron yo no. películas que Estoy- marcaron ese año. Que marcaron en... Sí. Ahora, algo muy importante, también ese año nacieron muchas personas. Sí, por ejemplo, Daddy Yankee, Daddy Yankee Sí. nació. Floyd Mayweather Jr., el boxeador. Sí, un exfutbolista, por ejemplo, Thierry Henry. Pero también nació usted, apóstol. Ajá. Y ese año que nació usted, realmente están haciendo primero un propósito que se le va a entregar una visión para activar otras asignaciones. Claro. Entonces, si ese día usted no era nacido, realmente se eran detenido muchas cosas. Y quiero traer esto, apóstol, porque mucha gente, los propósitos mueren por malas decisiones o porque cree que no tiene un sentido en esta tierra. Y busqué esta foto. Y la busqué porque en ese momento realmente no un propósito, sino una visión nos iba a cumplir. Wow. Y ese ya marcó algo, no solo para su vida, sino para todos nosotros. Y quiero tocar esa fibra, no para exponer al apóstol, sino porque realmente yo veo el propósito, el por qué estamos aquí, si no era nacido un hombre de Dios así. Ahora, pasó Charlie, vos también. Yo también, hay gente que está detrás de nosotros si no éramos decidido algo. Claro. Tal vez para la gente que no sabe. Búscanos este puente ahorita. Este es el puente, se le conoce esto es un puente en una ciudad donde yo crecí, se llama la ciudad de Cartago, que es el centro de Costa Rica, la cual amo con todo mi corazón a Cartago. Y ese es el puente Bailey. El 25 de diciembre de 1995 yo me subí, a ver, esto es viendo, en este lado del puente y me iba a suicidar con 19 años porque estaba lleno de depresión y me sentía solo. Andaba con unos amigos y mis amigos me abandonaron y me subí y me iba a lanzar. Yo la verdad ya no tenía ganas de vivir.
Y cuando me iba a lanzar, eran como las 2 de la mañana del 25 de diciembre, escuché una voz que dije al inicio del podcast, que fue la primera vez que escuché la voz de Dios, y era una voz de mucha autoridad, pero muy tierna. Y esa voz me dijo, no lo hagas, yo tengo un propósito para ti. Y aunque hoy para nosotros la palabra propósito es algo muy, muy común, era la primera vez de mi vida en 19 años que yo había escuchado la palabra propósito. Yo volví a ver para atrás. Ya andaba alcoholizado y esa noche había fumado mucha marihuana. Y no había nadie. Inmediatamente se me vino la imagen de mi mamá, que ella siempre oraba por mí, de rodillas. Y yo dije, esta tiene que ser la voz de Dios por causa de la oración de mi mamá. Y me bajé. No sé si ahí en la cámara lo ven bien, pero por aquí era donde yo me iba a tirar. Me bajé y me fui para mi casa. Me fui a acostar y ese mismo día, como a las 10:15 de la mañana, le toqué la puerta a mi mamá, estaba orando. Ella siempre oraba de rodillas y cuando abrió me dice, papito, ¿qué quiere? ¿Quiere desayuno? Y dije, no, mamá, yo lo que quiero es cambiar mi vida. Vaya, yo quiero cambiar, ¿qué tengo que hacer? Y ella me dijo, hínquese aquí. Y doblé mis rodillas, llamó a mi hermana mayor, a Ana Yancy, que ella ya está con el Señor. Y ambas hicieron la oración de fe y ese día recibí a Jesús. Y bajó el Espíritu Santo y me abrazó y llenó el vacío que yo sentía unas horas antes por las cuales me iba a suicidar. Si me hubiera matado, estuviera en el infierno. Y lo peor, no sé cuántas personas se hubieran ido al infierno también por mí, no seguir el plan. ¿Cómo abortar una visión de Dios cuando Dios no me abortó a mí? Y ese día llegó el Espíritu Santo y lloré por 1 hora seguida, liberándome. Mi liberación no fue gritos o demonios pataleando o vómito, fue ya lágrimas. Y lloraba, y lloraba, y lloraba. De ahí me levanté feliz, lleno, pleno, y le dije, mamá, ¿ahora qué sigue? Me hice ir a una iglesia. Bien. Y salí a predicarle de Jesús a los amigos que andaban tomando licor. Y mi primera prédica de evangelismo fue con olor a licor. Porque todavía y con sustancia de marihuana, aunque ya no tenía los efectos. Y me acuerdo que uno de ellos, que por cierto le decíamos Charlie, que ya está muerto lamentablemente, me escupió en la cara. Y me dijo, jale, jale, si usted anoche andaba ahí, ¿qué hace? Y de ahí me metí en la iglesia y nunca más el mundo me volvió a tener. Qué lindo. Se secaron las ganas de la marihuana, del alcohol, del cigarro. Ahí conocí a Lucrecia. Ahí empecé a servir. Gracias a este bendito día. Apóstol y Ahora todo sí, visionario y todo propósito. Solo esto se ganó otra invitación. Obvio. Solo esto Estoy se conectado, ganó. estoy conectado, diciendo. Apóstol y todo visionario o persona con propósito también es probado, apóstol. Traté de buscar la foto como parecer que ese año, que también ese proceso difícil, porque yo creo que todo visionario también es probado en su asignación, ¿verdad? Y eso mucha gente de repente lo sabe la historia, pero yo creo que también formó algo en usted. Pues, mi alma, La sí. fe que usted tiene hoy fue detonada en ese día, en ese tiempo ahí. Este es el hospital de niños de mi país. Miren, Ajá. Daniela, cuando nace, le dan 3 días de vida. Ustedes conocen la historia. O si no la han escuchado, le invito a que vean el segundo capítulo. El segundo capítulo
de mi podcast, ahí está todo el testimonio, y ahí estoy con mi esposa y mis hijas. Pero creo que como es el segundo piso, está en neonatología, y en una de estas, yo a Daniela la tenía como a Celeste ahorita. Por eso, Charlie, cuando yo veo a Celeste, yo tenía a Daniela en los brazos y la ponía a ver los carros hacia la calle, hacia esta calle. Y le decía, Daniela, tú no vas a morir, mi amor, yo te voy a casar, yo te voy a llevar a la escuela, Y aquí yo la tenía. Y ay, Dios me dio, creo que yo le puedo llamar a este proceso, el proceso del nacimiento de la fe inquebrantable. Wow. No sé cuándo salió lo de la manchita, es que aquí fuera de cámaras tengo a mi cuñada, que es como mi hermana, como 3 años, no sé, le salió una manchita y la llevamos de nuevo al hospital. Y ahí en el hospital dijeron que era cáncer de piel, y escucho otra vez la voz de Dios que me dice, si la dejas en el hospital se muere, llévatela y nunca más la traigas. Y en esta calle, aquí, estaba como el carro salimos del parqueo, y le dije yo a Daniela y a mi esposa Lucrecia, le dije, levante la mano. Entonces la profeta le cogió la manita así, y le digo, hacia el hospital, y señalamos, y dijimos, nunca más volveremos acá. Porque yo escuché a Dios que me la llevara. El doctor me dijo irresponsable, que me iba a acusar el Patronato Nacional de la Infancia, porque si la niña no se, ¿verdad?, se iba a morir. Y yo dije, no, nunca más. Y Dios la sanó, ¿verdad? Entonces, creo que a esta foto le podríamos, a esta foto le llamaríamos la foto del nacimiento de una visión. Y a esta foto es el nacimiento de una fe inquebrantable. Claro, si yo hubiera sido usted, yo los traigo un cuadro y todo, Sí, no hojas sí. tan feas. Pero bueno. Peligre esa segunda visita aquí. Apóstol, esta. No, va a seguir. Esta, esta. No, Esa sí es. qué Eduardo. Esa sí es buena. Esa me encanta. Qué ingrato, Eduardo. Esa me encanta porque realmente esa historia me Sí. marcó la vida, porque también ahí fue formación de carácter también. Sí, claro. Bueno, esta foto le vamos a llamar el nacimiento del carácter del hombre de Dios. Si usted quiere saber esta historia, véanos en el próximo podcast y le voy a contar de esta historia. El nacimiento del carácter de un visionario. El nacimiento Sí. Del carácter de un visionario. del carácter de un visionario. Aquí tengo otras dos, apóstol. Pero no las vamos a leer. no, estas las vamos a seguir. Así que si usted quiere ver qué pasó aquí, vamos a hacer un segundo capítulo de este podcast. Así que esperamos haberlos bendecido, porque creo que hay más que podemos nosotros hablar. Lo esperamos en la segunda parte del podcast del Corazón de Iván. Chao.